Fuentes de información y herramientas. El primer paso que debemos dar a la hora de pretender un buen posicionamiento de nuestra web es tener muy localizables aquellos sitios de Internet que suministran valiosa información sobre el funcionamiento de los distintos buscadores. Téngase en cuenta que los mecanismos usados por ellos a la hora de indexar las direcciones de Internet están en constante evolución y nunca tendremos la certeza en un momento dado de cómo un buscador ordena sus resultados. Los especialistas en posicionamiento formulan distintas teorías acerca del funcionamiento de los rastreadores y realizan experimentos que pueden demostrar sus formulaciones. Atienden, igualmente, a las distintas patentes que estas empresas registran para tratar de dilucidar sus algoritmos. Se valen igualmente de herramientas que les permiten ejecutar consultas complejas y múltiples en varios buscadores y sobre esto nos detendremos a continuación. En muchos foros podremos encontrar aportaciones de expertos y simples usuarios acerca de las etapas de un plan de posicionamiento, de medición de popularidad, de probables algoritmos utilizados por un buscador determinado, etc. De entre la multitud podremos destacar un portal en inglés, searchenginewatch.com. Igualmente, muchos y variados blogs encontraremos información actualizada sobre el mundo de los buscadores como el seobook.com, webpronews.com, searchengineland.com y su versión en español es .searchengineland.com. Muy útil nos resultará visitar asiduamente las webs de las empresas del mercado SEO. En ellas se publican periódicamente investigaciones sobre la evolución del mercado publicitario online, ranking de buscadores más usados por países e inversión en promoción. A destacar los siguientes portales que se ven en pantalla. En algunas webs especializadas, como en searchengine.com, podremos acceder a veces mediante suscripción de pago a las guías actualizadas sobre técnicas para un buen posicionamiento en los principales buscadores. De un lado, una vez determinado nuestros principales mercados exteriores en cuyos buscadores deseamos un correcto posicionamiento, obtendremos el listado o ranking de los N primeros buscadores más usados por los nacionales de un país, y a continuación procederemos a realizar una atenta lectura de las guías de indexación y funcionamiento de dichos buscadores. Por lo que respecta a las herramientas que nos ayudarán en esta difícil tarea del posicionamiento, destacamos las siguientes. Medidores de popularidad. La mayor o menor popularidad de un web es un criterio determinante en su posicionamiento en los buscadores. Como hemos comentado anteriormente, se considera que un web es tanto más popular cuanto mayor sea el número de enlaces que se encuentren en webs de terceros apuntando hacia el nuestro. Link Popularity. De la misma manera que nos dejamos aconsejar por críticos reputados y amigos en la lectura de nuevos libros editados, los buscadores tienen presente cuánto de populares o conocidos somos en otros sitios web. Pero no todos los enlaces tienen el mismo peso o importancia para los buscadores. Así, para un buscador, es mucho más relevante un enlace hacia nosotros en un importante diario digital, que además es muy visitado, que el insertado en un simple blog de alguien casi desconocido en términos de poco visitado. Las herramientas analizadoras de popularidad nos permiten conseguir en segundos información sobre el número de enlaces que posee el web, sobre cómo evoluciona el PageRank y número total de dominios que lo enlazan. Por citar algunos, destacaremos las utilidades que nos encontraremos en las direcciones que vemos en pantalla. Una de las herramientas que nos encontramos son las herramientas para Webmaster de Google. En esta dirección nos encontramos cómo podemos acceder a este conjunto de herramientas. Las herramientas de Webmaster de Google nos permite, para un dominio propio, para nuestro dominio, detectar cuáles son las palabras clave más utilizadas por las personas en su buscador para llegar a acceder hacia nuestro dominio, tanto si han sido cliqueadas o no han sido cliqueadas en ellas. La herramienta nos ofrece información sobre las palabras más usadas y las veces que Google ha mostrado nuestro dominio cuando han sido tecleadas dichas palabras. Además de esta funcionalidad, la herramienta para Webmaster de Google nos permite rastrear posibles errores que el buscador encuentre dentro de nuestro dominio
cara al posicionamiento en su buscador, con lo cual podríamos detectar o llegar a encontrar razones suficientes sobre por qué nuestro dominio no tiene un adecuado posicionamiento SEO dentro del buscador Google. Geolocalizadores. Para un mayor detalle de la información de quienes nos hipervinculan, puede resultar interesante, en términos de mercados exteriores, las nacionalidades, mediante averiguación de su número IP, de los dominios que contienen enlaces hacia un web determinado. Como empresa exportadora, nos interesa potenciar el hecho de que el mayor número de enlaces que apunten a nuestro sitio web procedan de dominios de Internet cuyo web se encuentre en los mercados objetivo de nuestras exportaciones. Por ejemplo, si pretendemos exportar a Ucrania y posicionarnos adecuadamente en un buscador local ucraniano o en versión ucraniana de un buscador multinacional, estos valorarán positivamente que nuestro web esté enlazado por otros ubicados en ese mismo país. Como geolocalizadores de hiperenlaces destacaremos sitios como los que se muestran en pantalla. Posición por palabras clave. Es muy importante conocer cuáles de entre las palabras que identifican nuestra actividad o negocio en los mercados exteriores provocan un mejor posicionamiento en los buscadores. Esta labor, que a veces puede resultar tediosa, es fácilmente obtenible mediante unos servicios online, a veces de pago y otros gratuitos. Como ejemplo del primero nos encontramos con advancedwebranking.com, que mediante una licencia anual ofrece estos servicios a partir de $200. Programas gratuitos podremos encontrarlos en la dirección que se muestra en pantalla. Anchor Test. En ocasiones es interesante conocer, por valorarlo también los buscadores, cuáles son las palabras en otros webs que se subrayan como hipervínculo y que apuntan hacia nuestro web. Así, si fabricamos poliuretano, resulta mejor valorado por un buscador que una empresa cuyo web tiene un hipervínculo hacia, subrayando en la palabra poliuretano, que si lo hace sobre una palabra que no se corresponda con ninguna de las claves de nuestro negocio. La solera de nuestro dominio. Para un buscador es más relevante en términos relativos un dominio que hace mucho tiempo que fue registrado por última vez que otro recién registrado y al que, digamos, se le trata como a un advenedizo en el mundo de Internet. Algunas compañías compran a su anterior propietario su dominio no solo por lo atractivo de su denominación, sino también por ser un dominio registrado desde hace mucho tiempo. Otros vecinos en tu dirección, IP. En ocasiones, algunos buscadores consideran relevante la naturaleza y contenidos de otros sitios web que se alojan en una misma máquina o servidor con una misma dirección IP. Imaginemos un proveedor de servicios de alojamiento de Internet para portales verticales. Si en ese mismo servidor se alojan distintas webs de empresas de exportación de aceite de oliva, sería normal que un buscador los encuadrara mejor en ese sector de actividad. Por contra, si esa misma empresa estuviera alojada en una máquina donde se alojan diversos webs de pornografía o de envío de publicidad no solicitada, bien podría ocurrir que ello le perjudicara enormemente. Puede ocurrir incluso que muchos proveedores de Internet tengan la IP de nuestro servidor catalogada como prohibida, IP baneada. Naturalmente, si hubiéramos hospedado nuestro web en un servidor dedicado, exclusivo, su dirección IP no tendría ninguna influencia para el buscador. Para conocer a nuestros vecinos, podemos usar la herramienta que encontraremos en la dirección que se muestra en la pantalla a continuación. Google tiene una fantástica herramienta que nos proporciona información sobre cuál es la consideración que tiene el propio buscador Google sobre un dominio. Consideración en términos de desarrollar actividades no consideradas adecuadas. Por ejemplo, si nuestra página web comercial como empresa exportadora se encuentra alojada en un servidor compartido, lo normal es que en ese servidor web la empresa proveedora de alojamiento tenga alojada a su vez a otras muchas empresas con sus sitios web. Es posible que nuestra empresa se desarrolle una actividad perfectamente lícita y normal en términos comercial, pero
esté alojada en el mismo servidor donde otras empresas desarrollan actividades, pongamos, relacionadas con la pornografía o que se dediquen a enviar correo basura o spam. Por culpa de compartir este tipo de vecindario en nuestro servidor, Google no solamente cataloga mal a nuestros vecinos, sino también a nosotros por estar compartiendo el mismo servidor. En consecuencia, es importantísimo que utilicemos esta herramienta para comprobar si por culpa de otros alojados en nuestro mismo servidor, Google nos está mal considerando. En el ejemplo de la pantalla estamos viendo el ejemplo de o el caso de Plus.es, la conocida empresa de televisión por cable, satélite. Vemos que Google nos informa que ha sido visitada por su robot en los últimos 90 días y que ha encontrado que desde esta página web se ha transmitido un troyano, es decir, un fichero que tiene un mal objetivo. Si desarrollamos la información que vemos que Plus.es ha transmitido a los usuarios sin su consentimiento ese troyano y ese troyano procedía de la dirección que estamos viendo en azul en el centro de la pantalla, satatut.co.cc, que si pinchamos sobre esa dirección comprobaríamos que se está refiriendo a una agencia de publicidad que a su vez ha transmitido también troyanos a otros periódicos digitales y en consecuencia estos troyanos nos dan la pista que están recabando información vía cookies de los usuarios. Por lo tanto, este Sutadut debe ser una empresa de medios digitales, una agencia de publicidad en Internet. Vemos también cómo las páginas web de Plus.es están alojadas en estos tres servidores, perdón, de Arsis, Prisacon y Sogecable. Si fuera nuestro caso, en vez del de Plus.es, también tendríamos que entrar en estos tres servidores para comprobar si otras empresas están alojadas ahí y a su vez están siendo consideradas mal por Google. Estado de la cabecera HTML. Los códigos de cabecera deben devolver un estatus correcto con el fin de que no se produzcan errores en la indexación por parte de los buscadores. En la dirección que observamos en pantalla podemos realizar un test. Otras herramientas variadas. Compruebe el propio lector la utilidad de las siguientes herramientas gratuitas que podemos hallar en Internet a través de las direcciones que se observan en pantalla. Arturo Gámez para trotamundis.com